Saludos hermanos y bendiciones a la catequesis viviente de este hermoso día. Hoy quisiéramos continuar la segunda parte de una catequesis que creo pues que sería bueno, interesante seguir más que nada conociendo este fenómeno que es católicos nueva era o New Age, ¿no? Sería la segunda parte de esta catequesis viviente, porque es importante tener, digamos, clara esa referencia, porque muchos elementos de la nueva era muchas veces o algunas veces se introducen dentro de lo que es el ambiente de la iglesia, ¿no? Las personas creen o piensan que es inofensivo, que no hace daño para practicar esto de la nueva era, ¿no? El Señor Jesús dio pues o frío o caliente, ¿no? No tibio porque si no te vomita, ¿no? Entonces hay que tener claro bien los conceptos y aclarar pues algunas cosas que pueden estar haciendo algunas personas conocidas, hermanos nuestros, o de repente alguna persona que conocemos en la iglesia y que es una persona muy respetable y pues de repente está influenciado por estas prácticas de la nueva era. Y es importante pues es importante pues aclarar muchas cosas sobre esto que diría no estamos exentos de caer o diríamos o de ver o conocer sobre esto de la nueva era, ¿no? Por eso quisiéramos comenzar esta segunda parte de la catequesis viviente del católico y nueva era, ¿no? Quisiera pues primero, miren pues la gráfica al fondo de Jesucristo, que debe ser el centro de la vida del cristiano. Para nosotros los cristianos, como dice San Pablo, si el Señor no hubiera resucitado, en vano serían todas las cosas, o sea que serían puro engaño, ¿no? Pero como el Señor resucitó, pues es el Hijo de Dios y en Él está puesta nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra confianza. Nosotros nos abandonamos pues a las manos, a la misericordia de Dios, no a otras cosas. Y eso es lo que busca la nueva era, ¿no? Que confiemos y que depositemos nuestra fidelidad en esas cosas. Pero si queremos ir aclarando algunos conceptos, algunos elementos propios de lo que es la nueva era o la New Age. Por eso, tengamos como referencia, pues en la mitad del programa, vamos a hacer una pregunta que ya la podemos ir adelantando, si es compatible la fe cristiana con la nueva era. Esa va a ser la pregunta, pero más adelante, pues ustedes pueden levantar su teléfono cuando se los indiquemos. Primero vamos a iluminar un poquito el tema para que tengamos una referencia clara sobre lo que es la nueva era, ¿no? En la primera parte de este tema, la nueva era, dejamos claro que las prácticas de la nueva era están íntimamente vinculadas al esoterismo y por lo tanto alejadas de nuestra fe cuya base radica en los evangelios, como ven aquí pues en sus pantallas. Igualmente planteamos los desafíos de la Iglesia Católica que entre otros son trabajar el tema de la fe desde las comunidades, insistir en la formación de las feligresías, en la oración, en la meditación, pero en el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que dentro de la iglesia nos esforzamos. Esto es todo como dice aquí, es todo un desafío que la iglesia en estos tiempos tiene que, diríamos, trabajar mucho. Y más cuando muchas personas han emigrado de otros países aquí, pueden venir con algunos de estos elementos de la nueva era, New Age, pensando que son buenos y no son buenos, ¿no? Y muchas veces lo vemos en los medios de comunicación, diríamos, metido solapadamente como si fuera algo tan natural, algo tan inofensivo, y dentro de un horario donde diríamos que es abierto al público. Entonces, el desafío pues es grande porque tenemos que dejar bien claro que todo lo que es la nueva era
viene más que nada de lo que es muy vinculado a lo que es el esoterismo, igualmente lo que es el ocultismo, y todas estas cosas están alejadas de la fe católica, principalmente del Evangelio, ¿no? Por eso que tenemos que buscar aclarar bien este tema, ¿no? Igualmente nosotros en la iglesia, como para poder contrarrestar, poder darle herramientas a las personas, es importante pues trabajar el tema de la fe, ¿no? Vamos a una catequesis de bautizo, solamente 3 charlas los padres y padrinos, o una charla, y a veces piensan que eso es mucho, y no conocen la responsabilidad y la importancia de lo que es el sacramento del bautismo o cualquier otro sacramento, ¿no? Son propiamente lo que es la fe nuestra. Entonces tenemos que conocer más la fe nuestra. Tenemos que ir a las fuentes de lo que es la fe cristiana, conocer más los evangelios, conocer más de la vida de la iglesia, vivir más comprometido con la iglesia. Entonces ese sería nuestro desafío. Crear en los hermanos ese apetito de conocer más la fe. Y por eso, cuando leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta a los Hechos de los Apóstoles, podemos conocer cuáles eran las dificultades y problemáticas que tenían las primeras comunidades cristianas, ¿no? Pero ahí estaban pues los discípulos, los apóstoles, los presbíteros, hablándole, igualmente formándolos en la fe católica, ¿no? Igual, esa es una diríamos, de las exigencias que tenemos que nosotros comenzar a desarrollar en la comunidad, ¿no? También es que la comunidad pueda crear ese hábito de lo que es la oración, ¿no? Igual de la meditación. En las parroquias donde me ha tocado trabajar, igualmente en otras, he visto pues que se crean grupos de oración. Y tiene toda una temática porque son unos talleres de oración y pueden ser como unos 15 encuentros de oración. Y uno espera a veces ver en la lista una gran cantidad de hermanos para que puedan tener herramientas, formas, metodologías de cómo deben orar, o cómo deben meditar, o cómo deben reflexionar. Y a veces cuando uno ve a la lista da un poquito de pena porque uno ve pocas personas, a veces menos de 15 personas con una comunidad tan numerosa, cuando pueda, diríamos, ayudarse a través de estas herramientas. Así que si en su parroquia se promueve lo que es un taller de oración, usted pues anótese. Igual recientemente en los arzobispados pues se han estado haciendo también talleres de formación bíblicas, igual talleres de formación de liturgia. Eso es conocer más la iglesia. Y los boletos deberían ser, como diríamos, peleados, ¿no? No deberíamos hacer ni mucha propaganda para estos talleres, estas formaciones después de la iglesia, pero en la realidad se busca hacer tantas propagandas porque no hay tanto interés en conocer la iglesia. Y claro, si no conoces la iglesia, no conoces tu fe, entonces eres candidato o candidata para ser, diríamos, llevado hacia esta zona del esoterismo, influenciado mucho por estos elementos, ¿no? Por eso yo los animo a todos ustedes, hermanos, a que puedan acercarse a su iglesia, a que puedan poner dentro de su plan pastoral, programa pastoral, algún tipo de formación sobre lo que puede ser lo que es la oración, sobre lo que es conocer más la iglesia, sobre reconocer los documentos del Código de Derecho Canónico, el Catecismo Católico, en fin, todos estos materiales que te ayudan a conocer más la iglesia y así alejarte, a poder, o también te ayudan a poder, diríamos, reconocer el peligro, darte cuenta del peligro, ¿no? Por eso, vamos a este primer, diríamos, video, donde vamos a ver por qué lo que estamos diciendo aquí de la New Age o la nueva era no son cosas de Dios, ¿no? No son cosas de Dios. Entonces, por eso tenemos que utilizar algunos videos pues, para que se explique por personas pues, que han estado más en el tema, principalmente sobre esto. Vamos a este video y seguimos aquí
en este, diríamos, interesante tema sobre la nueva era, New Age. Y recuerden, más adelante vamos a hacer, que esperamos que ustedes llamen, compartan con nosotros si es compatible la fe cristiana con estos elementos de la nueva era, la nueva age. Pero eso va a ser más adelante. Primero vamos a seguir hablando y profundizando sobre el tema. Vamos pues a este video sobre, pues no son cosas de Dios. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos nuevamente. Revisando los comentarios de mi canal de YouTube, me encontré con uno, el cual me voy a tomar el trabajo de responder porque toca el tema de las imágenes de una forma diferente a la tradicional tocada por los hermanos que no son católicos. Este hermano me pregunta por qué en los consultorios de brujos existen las mismas imágenes que hay en las iglesias. La respuesta es muy sencilla, mi querido hermano. Para comenzar, Satanás es un simio que siempre quiere imitar a Dios o ridiculizar las cosas de la fe. Segundo, esta es una forma de engañar a las personas que no tienen una buena formación en la fe ni tienen buenos fundamentos para sencillamente llevarlos a prácticas ocultistas. Cuando una persona se hace leer el tabaco, el cigarrillo, las cartas, el tarot y cuantas materias más haya para leer, se hace leer el horóscopo y tantas cosas de estas, no está jamás invocando el auxilio de Dios, sino la asistencia del demonio. Y quienes se dedican a hacer este tipo de artes, pues sencillamente están trabajando bajo el dominio de Satanás. Queridos hermanos, en ninguna comunidad parroquial he escuchado a algún sacerdote decir: vayan donde fulanito de tal, que les va a leer las cartas, lean el horóscopo de este fin de semana, ni nada por el estilo, porque no son cosas de Dios. Un católico no es ni Aries, ni Virgo, ni Sagitario, ni Cáncer, ni Capricornio. Un verdadero cristiano católico es signo de que Jesús está vivo. Amén. Bien, queridos hermanos, si les gusta este video, le dan me gusta, lo pueden colgar en sus muros e invitar a otros hermanos para que se suscriban a nuestro canal y puedan tener acceso a la producción de nuevos videos que estemos realizando. A todos ustedes, gracias por su atención. Que Dios los bendiga. La explicación es bien clara, ¿no? A veces estas personas, estos hermanos se acercan a uno: padre, que yo fui a un lugar, pero yo vi que habían imágenes, habían cruces, y yo pensé que eso era de Dios. Y bueno, ya esta es una explicación bastante conocida, lo que acaba de decir este hermano. Pues, ¿qué hacen ellos? Se sirven de objetos del culto de los cristianos, cruces, imágenes de vírgenes, oraciones, etcétera. Pero en el fondo lo que buscan es, diríamos, poder captar tu atención, poder crear en ti esa inocencia, pues aquí nada va a pasar, en el tema de la fe, todo esto es bueno porque voy a traer la imagen de Jesús, pero no, ellos están haciendo todo un trabajo y principalmente tienen que poner en la entrada de esos locales alguna imagen de algún santo, pero en el fondo, pues son personas que están practicando todo lo que es el esoterismo, el ocultismo, o llamémoslo más claro, la santería o la brujería, ¿no? Van a utilizar pues todos estos elementos. Entonces, no llamemos a engaño. Como dice aquí, esto no es de Dios, ¿no? Creo que es interesante en este momento irnos a un cambio para seguir profundizando sobre otros elementos para que ustedes conozcan, para que estén más despiertos y no caer en las manos de estas personas, pues, que lo que buscan es engañar, lo que buscan es confundir. Continuemos hablando, hermanos, sobre la nueva era, la nueva age, pues,
que este tipo de práctica ha ido influenciando mucho en los cristianos, en los católicos, y más que nada el programa busca que estemos muy alerta, pendiente de que no es nada inofensivo, sino que va contagiando, viralizando, minando, confundiendo tu fe. Y muchas veces utilizan elementos propios de la religión para poder atraer la atención o hacer pensar que es inofensivo y en el fondo no lo es, ¿no? Quisiéramos seguir hablando sobre este elemento importante, dónde viene su auge, ¿no? Lo que es la nueva era, ¿no? Tuvo su auge en el movimiento hippie, en el cual se inclinaba más por la meditación y la espiritualidad que por una religión específica. Yo creo que todos conocemos este tipo de movimiento, ¿no? Algunas de las prácticas más recurrentes son la lectura de la baraja española, la compra de perfumes de brujos, consultas a la Ouija y veneración a los ángeles como seres de luz, ¿no? Entonces, por ahí, pues este puede ser uno de los elementos también para conocer de dónde va a surgir, digamos, este movimiento de la nueva era, la nueva age, ¿no? Buscan apartar a Dios, buscan pues que las personas se concentren más en uno y que uno puede lograr todas las cosas solamente con su propio, digamos, fuerza, apartándose pues de que Dios es el centro, ¿no? Decía pues hace unos momentos fuera de cámara, ahora hay muchos elementos también que van influenciando mucho en esto, que hay que tener mucho cuidado, hilar muy fino, ¿no? Este tipo de temas de los coaches, ¿no? Que utilizan, escriben libros, etcétera, y hablan mucho de lo que es la meditación, de lo que es la oración, utilizan muchos elementos de motivación, palabras, etcétera, pero ahí solapadamente pueden introducir algún elemento también de la nueva era. Y es ahí donde debe estar la persona pues muy alerta, muy pendiente, ¿no? Entonces, bueno, por aquí hablábamos pues hace unos segundos de pues este grupo, los hippies, fueron diríamos un caldo de cultivo para crear esto de la nueva era, ¿no? Entonces, algunas de las prácticas más recurrentes, pues como decíamos, de estos grupos era la lectura de barajas, la compra de perfume o brujo, consultas a Ouija, veneración a ángeles, etc. En una ocasión para Navidad, pues entra a un almacén, no voy a decir el nombre, con la finalidad de comprar más que nada unas telas para lo que eran los ruedos, para las andas pues de la procesión de Semana Santa. Y cuando yo estoy comprando las telas, yo veo diríamos unos anaqueles con un pocotón de envases pequeños y me da por acercarme, ¿no? Entonces me di cuenta ahí, pues en algunos almacenes viene la poción para la suerte, la poción no sé para qué cosa, la poción para encontrar novio. Y ahí comenzó yo a leer todo lo que había ahí de pociones y diríamos perfúmenes y cosas, y me llamó la atención que se vendiera pues en un local comercial muy, diríamos, muy conocido, que tuviera pues así, que fuera algo público y que fuera algo tan normal. Y veía varias personas pues y gente mayores ahí, diríamos viendo y comprando pues esos envases como algo inofensivo, ¿no? Lo que debes hacer es buscar a Dios, ¿no? Entonces no podemos dejarnos engañar por estas prácticas. Igual se acercan personas igual nuevamente y dicen, padre, que fui a un lugar, pensé que esto era, no, eso es brujería, eso es santería, ¿no? Y ahí viene pues todas las secuencias o las ramificaciones pues de estos problemas. Igual hay personas que hablan mucho de la veneración de los ángeles como seres de luz. Comienzan a hablar tanto de eso, que se van enfocando en eso, que van apartando el evangelio, van apartando a Jesucristo y le van dando pues a los ángeles una categoría, van endiosando pues a los ángeles y van hablando, sí, mañana pues a esta hora vas a recibir una visita del ángel en tu casa, ten la puerta abierta para que el ángel pues pueda entrar y pueda traer, qué sé yo, fortuna, progreso a tu casa. Hermano, lo que vas a recibir es que te van a robar todo lo que tienes en tu casa por tener la puerta abierta, ¿no?
Así que no podemos caer, diríamos, en estas supersticiones, en estas prácticas que se alejan más del Evangelio, se alejan pues bastante del Señor, ¿no? Seguidores de estas prácticas, vamos ahora a ir hablando pues quiénes son los que más pueden dejarse influenciar por esto. En esta parte de nuestro continente, muchos son los seguidores de un afamado gurú hindú, al que incluso llaman Dios hombre. Este es un espiritista al que muchos otros tildan de timador, o sea, engañador, ¿no? Este gurú tiene creencias basadas en rituales, colores y piedras para asegurar el éxito. Por eso vemos la imagen, aunque quisimos poner una imagen de un lobo. Pero este lobo tiene, si te dan cuenta, tiene encima un forro o una piel de oveja, ¿no? Porque a veces tú ves lo que practican estas personas como algo inofensivo, ¿no? Como alguien pues que tiene piel de oveja, pero en el fondo sabemos lo que hace un lobo. Viene a destruir, a matar, a engañar. Entonces, las personas que pueden estar practicando esto, pues van a desarrollar más que nada ese instinto de poder robar, de poder engañar, y principalmente a través del miedo, porque si ya caes tú presa del miedo, es más fácil arrastrarte pues a esta zona, diríamos, oscura de ellos, ¿no? Seguimos pues hablando seguidores de esta práctica, ¿no? Vamos a ver otra gráfica. Vemos una boca grandota, ¿no? Ellos utilizan mucho las siguientes palabras: amor, desapego y búsqueda de la paz. Entonces, claro, esas palabras son tan contagiosas, tan pegajosas, ¿no? ¿Quién no quiere tener en su familia paz y todas las otras cosas, amor? Entonces se utiliza mucho esta palabra, por eso que pusimos esta boca ahí, así como algo meloso, así como algo contagioso, así como algo pues provocativo, ¿no? Para ellos lo que hace no es ocultismo, dicen ellos, sino prácticas no acostumbradas en el mundo occidental, a través de las cuales buscan la realización personal y la evolución humana. Entonces ellos los van a explicar así, que no es ocultismo, que no es santería, que no es nada de esta cosa, sino más que nada una forma de elevación. Por eso que decíamos hace un momento los coaches, algunos coaches, pues los coaches también pueden utilizar estas mismas frases o crear pues ese tipo de, diríamos, de ambiente, ¿no? Y hasta te hablan de Dios, te reflexionan un pasaje bíblico, etcétera, etcétera, y puede caer tú pues en la práctica de la nueva era, la New Age, ¿no? Seguimos hablando por eso, los seguidores de esta práctica. Vemos aquí, pues al fondo la gráfica muestra una persona diríamos, en un cruce. Hay varios caminos. ¿Cuál camino escogerías tú? ¿No? Hay unos más cortos y unos más largos, ¿no? Ellos mismos aseguran que es fácil romper la delgada línea entre lo espiritual y lo satánico. Igualmente, muchos de los practicantes de nuestra religión son políticos vinculados a la violación de derechos humanos y la pertenencia a gobiernos de corte dictatorial, ¿no? Entonces aquí pues presenta algunos elementos o algunas, diríamos, derivaciones de las personas pues que practican esto, ¿no? ¿Cuál es el círculo donde se mueven pues estas personas, ¿no? Entonces, jugar con la nueva era, es jugar también con el mismo Satanás, ¿no? Recordemos que Satanás, Lucifer, el diablo, es un ángel de luz, es un ángel hermoso, que te va a presentar las cosas como algo inofensivo, apetecible al gusto. Quitémonos de la mente esa imagen de un demonio rojo, con cacho, con cola, con trinchante, con cara de terror. Esa no es la imagen del demonio, ¿no? Siempre se va a presentar como algo que da gusto, algo hermoso. Por eso dice que Luzbel era el ángel más hermoso. Esa es la forma pues de atraer a las personas, ¿no? Entonces todo lo que brilla no es oro. Entonces vamos a reflexionar sobre este video. Jugar con el mismo Satanás es
seguir practicando estas obras. Hay algo que me tiene confundido. Estoy viendo en el periódico testimonios de curaciones increíbles realizadas por médiums, similar a una que yo he experimentado pidiéndole a Dios dentro de la Iglesia Católica. Aún no estoy del todo sano, por lo que estoy decidiéndome a ir a ese lugar anunciado en el diario, pero antes quiero su opinión. Yo no veo problema en asistir y probar con esta gente, pero si usted no lo cree conveniente, desistiré de ir. Flavio, de Mérida, Venezuela. Flavio, el Señor te bendice y cómo Satanás muchas veces pues nos engaña pensando que pues no tenemos que hacer las cosas según la voluntad de Dios, que podemos hacer las cosas como nos dice el mundo y al fin y al cabo vamos a estar bien. Lo importante es nosotros alcanzar la meta limitada, pequeña que nosotros tenemos. ¿Quién sabe, Flavio, primero que todo, si tu enfermedad es aceptada por el Señor, es permitida por el Señor, y no solamente para acercarte tú más a Cristo Jesús a través de tus dolencias, de tus limitaciones? ¿Por qué? Porque te das cuenta lo limitado que eres, lo poquita cosa que eres y lo mucho que necesitas de Dios. Y por otra parte, pues el Señor puede utilizar tu enfermedad para ayudar a otros a reconocer que sin Dios la vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pero la palabra de Dios nos habla, y en un sinnúmero de pasajes le pasó al primer rey de Israel, a Saúl, cuando fue a consultar a un medium. ¿Qué fue lo que le pasó? Se murió él y se murieron sus hijos también. ¿Por qué? Porque el pecado acarrea consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es el salario del pecado? Nos dice San Pablo: la muerte. Flavio, si tú quieres jugar con el mismo Satanás, si tú quieres entrar en el campo del ocultismo, pues hermano, yo no te puedo parar, pero en el nombre del Señor Jesús yo te exhorto, especialmente en este tiempo de Navidad, para que de verdad pongas a Jesucristo en tu corazón y pidas sí por tu sanación, y al fin y al cabo, Flavio, donde vas a encontrar el medio para tú sanarte total y completamente, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás. No es yendo a un medium, no es yendo a ningún otro lugar, sino que en el seno de la Iglesia Católica, que Jesús establece precisamente como instrumento para darnos vida y salvación eterna, y muy particularmente a través de los sacramentos. El Señor Jesús nos habla, nos exhorta y nos dice, especialmente en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 20, dice la palabra de Dios: en verdad les digo, si tuvieran fe, Flavio, del tamaño de un granito de mostaza, moverían montañas. Si yo realmente creyera que en los sacramentos, y muy particularmente en el sacramento de la Eucaristía, que recibo yo de verdad la totalidad de la vida de Dios, para sanarme, para liberarme, para restaurarme y para salvarme, ¿qué tengo que hacer yo buscando otro lugar donde lo tengo todo realmente en la iglesia que Jesús instituye, que al fin y al cabo es la Iglesia Católica? Algo que pensar, Flavio. Que el Señor te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos otro correo. Bueno, hermano, interesante el Padre Pedro, pues, cómo habla de cómo pueden hasta confundir con alguna enfermedad de alguna persona, y la persona se puede hasta mejorar. Recordemos pues que Luzbel es un ángel de luz, es un ser espiritual y tiene cierto tipo de, digamos, hasta de poderes, pero más que nada es para condenar y engañar, ¿no? Por eso no podemos dejarnos arrastrar y engañar por todo este tipo de cosas de la nueva era, la New Age, lo que es la santería, la brujería y muchas otras cosas pues que podemos estar viendo, o personas cercanas a nosotros que pueden estar practicando, ¿no? Pues vamos a seguir reforzando pues esta imagen del elemento dentro de la iglesia. En nuestra parroquia muchos de los símbolos de la nueva era se han introducido a través de aparentemente inofensivos dibujos en suéter, bisuterías con signos católicos y algunos rituales disfrazados de diversión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado pues con la cosa hasta que nos ponemos, porque de repente estamos promoviendo más diríamos el mal que el bien, ¿no? Entonces, cuidar la iglesia de estos elementos. ¿Cuáles pueden ser? La santería, uno de ellos. También amuletos, la mano de Fátima, igual piedras de color turquesa, rituales a la luna nueva, símbolos cabalísticos, árboles de la vida,
en quien debemos depositar y confiar, hermano, es en Dios, no en estas cosas que nos apartan pues del Señor, ¿no? La santería, más que nada, lo que busca es desviar nuestra atención, nuestra confianza en Dios. Igualmente, los amuletos es poner, imagínense, yo voy a poner una mata en la puerta de mi casa para que de repente evitar que la presencia, diríamos, de las personas malas o las personas que vienen a hacerme daño, pues no entre. Entonces lo hago a través de una mata, como algunos piensan, ¿no? Eso es brujería, eso es santería, ¿no? Una mata no te va a defender de nada. Un amuleto tampoco te va a defender de nada, ¿no? En quien debemos poner nuestra confianza, fortaleza, nuestro entusiasmo, nuestra fidelidad, es en Dios, no en todos los rituales de la nueva era. Más adelante vamos a ir viendo, pues, todos estos elementos que he mencionado de la santería, los amuletos, y vamos a ir viendo que de repente pueden haber personas que estén practicando estas cosas, y nosotros de repente somos tan incautos, somos tan, diríamos, inocentes, y podemos ser presa, pues, diríamos, de la confusión por nuestra ignorancia de no conocer sobre estas cosas. Vamos al cambio y regresamos pues con este programa sobre la nueva era. Hermanos, ahora sí pueden hacer sus llamadas al 230-1955 y la pregunta era, ¿es compatible la fe cristiana con la nueva era? ¿Es compatible la fe cristiana con la nueva era? 230-1955, ¿no? Pues hay que cuidar, como decíamos hace un momento, hay que cuidar la iglesia, la familia o tu vida personal de todos estos elementos que son las santerías, igualmente los amuletos, la mano de Fátima, piedra de color turquesa, rituales a la luna nueva y símbolo de la cabalístico, pues, como lo que es el árbol de la vida, ¿no? Pues, mientras esperamos su llamada, creo que podemos irnos a este video que muestra un poco más sobre sobre la influencia que pueden tener, diríamos, las prácticas de estas cosas en la vida de una persona, y sería interesante escuchar una o dos llamadas sobre este programa de la nueva era, ¿no? Vamos a este video para poder relacionar mejor este tema con cosas que la gente practica. Dice que allá no tienen una gráfica de los elementos dentro de la iglesia. Esa es la que sigue. La santería es algo completamente demoníaco. La santería es el que está allí haciéndolo tiene una carga de malignidad tan grande que allí están los demonios. No lo vemos con los ojos del cuerpo, pero si pudiéramos verlo, veríamos el santero, la persona que le está pagando ese trabajo y demonios alrededor. Y allí sí que las consecuencias suelen ser mucho más serias. Alguna vez incluso posesión. Uh-huh. Qué bueno que toca usted este punto, porque hay ciertos grupos culturales, no voy a mencionarlos para que no se sientan ofendidos, donde se practica fuertemente este asunto de la santería. En mi ciudad, yo vivo en la ciudad de Miami, hay mucho de esto, y lo que usted menciona es realmente, a veces pone los pelos de punta, porque ellos recurren a sacrificios de animales, gallinas, chivos, y realmente hay toda una parafernalia alrededor de todo esto que es espeluznante. Incluso hay tiendas, padre, usted lo sabe, que se dedican a vender todo el material que se requieren para todos estos ritos de santería, etcétera, etcétera. Es grave, pero entonces ahí sí, usted lo menciona para que nos quede bien claro, ahí sí está uno entrando, como dicen, en grandes ligas. Y antes decía que no tenemos que albergar miedos a decir, ay, yo no voy a la casa del vecino porque puede haber allí malos demonios que me van a contagiar algo. Decía que no teníamos que tener miedo, pero del mismo modo que estoy seguro que en este sitio donde estamos, aquí en la EWTN,
por la oración de tantas personas, por la Eucaristía, seguro que hay muchos ángeles. Y seguro que hay un gran ángel protector de toda esta empresa apostólica. Sí que es cierto que en los lugares donde se hacen esas cosas, allí sí que hay presencia de malos espíritus. No debemos albergar miedos, pero claro, una cosa es no albergar miedos y otra cosa es los antros donde a veces estos señores tienen sus consultas y hacen sus ritos. Allí sí que hay una presencia frecuente, constante incluso, de potestades infernales. Cuando escuchábamos aquí al exorcista, el padre Fortea, explicando a fondo lo que puede ser, diríamos, la práctica de la santería, brujería, hechicería, adivinación, etcétera, en la vida de una persona, pero decía él, manifestaba que no hay que tenerle miedo, ¿no? Lo que hay es concentrar nuestra fe, nuestra oración en manos de Dios, ¿no? También decíamos hace un momento, igual pueden hacer su llamada al 230-1955, ¿no? También decíamos hace un momento sobre el árbol de la vida y las piedras de turquesa, pues son elementos propios de la gente que practica pues estas cosas, santería, brujería o lo que están pues en la nueva era, de utilizar estos elementos. Por lo menos este árbol de la vida está mucho en lo que es allá en Nicaragua, pues ya sabemos que la primera dama de Nicaragua pues es una persona que practica estas cosas, y eso ya es público en Nicaragua, todo el mundo conoce eso, y ha sembrado, pero ya pues soldado estos árboles en diferentes partes de su país, ¿no? Y igualmente vemos al lado los objetos que pueden estar utilizando también estas personas que están en este ambiente pues de la nueva era de la santería y la brujería, ¿no? Podemos ver también otros dibujos que representan también lo que es la santería, la mano de Fátima. Parece como algo inofensivo, ¿no? La mano de Fátima, pero vemos ahí que también esto es nueva era, también es santería, brujería y los rituales a la luna nueva. Entonces, no se extraña que vayan a un lugar y vean algunas personas pues haciendo una serie de gestos, oraciones. ¿Cómo podemos iluminar ahora, hermanos, estos elementos que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice Isaías 45:22? Nos dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. No podemos poner nuestra confianza en estas cosas. ¿Qué nos dice Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a ver otro pasaje bíblico, Primera de Tesalonicenses 5:23, que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo vamos a encontrar entonces en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, ¿no? Si quieren hacer su llamada, lo pueden hacer todavía en este momento, el 230-1955. Pero creo que también es oportuno, antes que se nos termine el tiempo, pues hablar sobre algunas enseñanzas humanas que no son divinas, ¿no? Estas personas utilizan muchas frases humanas y quieren hacerla ver como frases muy divinas y no es así. Entonces tenemos que estar muy alerta, muy como dice pues los evangelios de este domingo, cuando le habla pues Jesús a sus discípulos en diferentes parábolas, estén alerta, ¿no? A la hora que menos lo piense, viene el ladrón en la noche. Entonces la actitud es vigilante, estén alerta. Vamos a este video y continuamos pues con este programa de lo que es la nueva era.
La respuesta es que no. Hoy día proliferan muchos maestros de lo extraordinario que enseñan una sabiduría que no es de Dios. Enseñan una espiritualidad que no es religión verdadera, sino un modo de saciar el hambre de las cosas del espíritu que tiene todo ser humano. Ellos sacian con enseñanzas humanas, no divinas, un hambre y una curiosidad y una ambición que sacian con una pseudociencia, este hambre de estar en contacto con la realidad espiritual, esta curiosidad del más allá, esta secreta ambición de poder más que el resto de los humanos. La religión verdadera, por el contrario, enseña a someternos a la voluntad de Dios. Es ante todo una fe y unos mandamientos. En la pseudociencia solo se da una versión aguda del seréis como dioses. La religión fomenta la humildad, la ciencia del oculto aumenta la soberbia. Muchos ven en esta ciencia falaz como se revela el hombre hacia la gracia de Dios. A través de la nueva era se pretende descubrir nuevas verdades, interpelar a Dios creador. Hay quienes dicen que hay que conocerlo todo a fondo. En el fondo tiene el deseo de probar todo. Esto, después, sufrirán las consecuencias de haber probado frutos de un árbol maligno, o al menos de un árbol impuro. Como normalmente lo vemos, todo cristiano debe alejarse de este tipo de cursos, de nueva era, de Reiki, de meditaciones trascendentales. El cristianismo debe cultivar la vida ordinaria, la vida inserta en la cruz de Cristo. El hambre de lo extraordinario es una ambición como cualquier otra, como la codicia, el dinero, la fama o cualquier otra cosa. Por eso, debemos permanecer en una fe profunda, en una oración constante y en un aprender a vivir la cruz de Cristo. Pues te doy la invitación, hermano, a que estés bien claro en estas enseñanzas que implementa pues todo el tema de la nueva era, New Age, lo que es el ocultismo, esoterismo, lo que es la santería, la brujería. Todas estas, diríamos, enseñanzas nos apartan de Dios. Entonces, creo que con estos dos programas, por lo menos, podemos hacer unas grandes aproximaciones a que entendamos que estas prácticas no nos ayudan a tener esa cercanía con el Señor, sino al contrario, lo ofendemos, ¿no? Vamos a concluir este programa con esta oración para reforzar, pues, diríamos, pues, lo que ha sido la enseñanza de este día, ¿no? Así que yo los invito allá, ustedes de su casa y conmigo, a hacer esta oración. Vamos a hacerla, ¿por qué? Podemos hacerla por aquellas personas familiares nuestras que están sumergidas en este problema, en esta situación, o por nosotros para que la fuerza del Espíritu Santo pues nos cubra, nos ayude pues a nunca caer en esto, ni promover esto. Digamos todo, Señor, dame una fe, esa fe de la que tú dijiste que era capaz de mover montañas. Dame esa fe que infundiste a los apóstoles, que me haga capaz de desafiar todos los elementos que se opongan a la realización de tu voluntad y de tu gloria. Dame aquella confianza que hacías exclamar a tus apóstoles Pablo, sé en quien he confiado. Enséñame a dejarme conducir por tu incomparable providencia, como un hijo que en la noche sujeta la mano de su padre. Creo, Padre, pero aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Amén. Que el Señor, pues, derrame sobre cada uno de ustedes la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Que tengan un excelente día en el Señor. A Dios sea la gloria.